En el siguiente video se expondrá el tema interruptores de caja moldeada, conocidos como MCCBs, de la materia protecciones eléctricas, la cual está a cargo del ingeniero José de Jesús Romero Castro. El equipo se encuentra conformado por Amador Cano César, Jaco Melara Carlos Rafael, Morales Valdés Dafne Itzel y Sánchez Carvajal Cristian Arelli. Para iniciar con nuestra explicación de los interruptores de caja moldeada, empezaremos por su historia. Bueno, este inicia en 1904 con Cutter Manufacturing en Filadelfia, que produce interruptores de circuito, los llamaron The Inverse Time Element Breaker, y pues la compañía luego pasó a ser Iteco. De ahí pasamos al año 1925 en la NEC con los interruptores de circuito que requerían estar encapsulados y operables externamente. Después pasamos al año 1932 en Westinghouse, que introduce su moderno interruptor de circuito de caja moldeada. Y por último, en 1973, con la primera unidad de disparo electrónica. Bueno, pasamos con los componentes básicos de los interruptores de caja moldeada, o por decirles en inglés, MCCB. Estos elementos pues están diseñados para ofrecernos protección a circuitos, para sistemas de distribución de baja tensión, y pues protegen los dispositivos conectados ya sea contra sobrecorrientes y o cortocircuitos. Y las partes del interruptor de caja moldeada pues son con las que podemos apreciar aquí en la imagen. Es el mecanismo de operación, que este es el medio que se utiliza para abrir y cerrar los contactos, y pues la velocidad con la cual estos se abren o cierran pues es independiente a la velocidad de movimiento de la manija, y a esto se le llega a conocer como conexión rápida o interrupción rápida. Y de acuerdo a la posición de la manija, esto nos indicará el estado de los contactos, que ese es otro elemento del interruptor, y de acuerdo a su posición nos dirá si está cerrado, abierto o disparado. De ahí pasamos con el extinguidor de arco, que este interrumpe el flujo de la corriente cuando se crea un arco, y pues la función principal del extinguidor es confinar y dividir el arco, y así lo extingue. De ahí pasamos pues con la unidad de disparo, que es el cerebro del interruptor del interruptor, y la función de esta unidad de disparo es disparar el mecanismo de operación en caso de que haya ya sea un cortocircuito o de una sobrecarga prolongada de corriente. De ahí tenemos los conectores de terminal, la, la carga y la línea. Bueno, ahora vamos con los estándares o normas usados para los interruptores de caja moldeadas, que son los siguientes. La UL 489, este estándar se usa principalmente en Estados Unidos, y en ese estándar se pueden encontrar los interruptores que se cubren, que entre ellos son los interruptores de caja moldeada, interruptores de circuito de falla tierra. También cubre interruptores de disparo instantáneo, que estos son pues destinados específicamente como a su uso como parte de el controlador de un motor. Ahí tenemos la NEMA AB3, que en este se usa para consultar las aplicaciones de los interruptores de caja moldeada, ya sea de un solo polo, multipolo, y entre otros más. Y también como los accesorios que se usan con estos interruptores. Este estándar solo está dirigido pues a ciertos sistemas eléctricos, que los valores son de 6000 volts, ya sea por debajo, y tanto en corriente alterna como corriente continua. Y por último, la NEMA AB4, que en esta se presentan los procedimientos para identificar cuáles interruptores de caja moldeada requieren mantenimiento o necesitan ser reemplazados. En esta se vienen las pruebas específicas no destructivas, pues para verificar sus características específicas de operación, y así analizar los procedimientos de seguridad y operación de los accesorios para estos dispositivos. De ahí pasamos con los interruptores termomagnéticos. Interruptores termomagnéticos de caja moldeada, pues son los dispositivos de protección de sobrecorriente más comunes, y pues sus funciones principales son proporcionar un medio para abrir manualmente y automáticamente un circuito en condiciones de sobrecarga o cortocircuito. Y pues este interruptor tiene un elemento térmico bimetálico, que este se construye a partir de diferentes metales que tienen una diferente tasa de expansión y son unidos entre sí. Y lo que hace esto es que la fuerza de flexión del bimetal hace que el interruptor pues se dispare, y
Pues la desviación del metal es predecible en función de la corriente y el tiempo. Bueno, estos interruptores tienen un disparo magnético y este utiliza un conjunto electromagnético en serie con la corriente de carga para así activar el interruptor instantáneamente y que no haya ningún retardo intencional. Y durante el cortocircuito, pues la magnitud significativa de la corriente pasa a través del conductor y esto hace que aumente rápidamente el campo magnético del electroimán, que esto va a traer la armadura y pues a medida que la armadura es atraída hacia el electroimán, inicia una acción de desconexión y hace que que los contactos del interruptor se abran. Bueno, ahora vamos a ver los protectores de circuito de motor, o también MCP. Las partes del MCP. Aquí, lo mencionado anterior por mi compañero, había dos tipos de disparo, el disparo magnético y el disparo térmico. El disparo magnético es el que funciona para cuando tenemos una falla de cortocircuito. En este caso, el MCP solamente cuenta con un disparo magnético. Y igual las partes son básicamente casi las mismas. Tenemos el ensamble, la base, el acto móvil, el extinguidor de arco y el mecanismo de operación desde el que se activa. Luego, en las características del MCP, sabemos que opera totalmente magnético y protege contra cortocircuitos, fallas de conexión a tierra y ataque durante el arranque. Tiene una bobina de corriente especialmente diseñada en cada uno de sus tres polos para proporcionar una protección de bajo nivel sensible. Detecta las corrientes del motor y así evita que haya un accidente o un cortocircuito. Elimina una falla más rápidamente que un fusible. Esta es la gran ventaja que tiene el MCP por encima de los fusibles, que detecta las fallas más rápido. Luego tenemos la curva de disparo, TCC del MCP. Como podemos observar, es una línea recta. ¿Por qué es una línea recta? Porque al solo ser este disparo magnético, esta funciona para cuando tenemos un cortocircuito. ¿Qué quiere decir? Poco tiempo, una corriente muy alta, lo que hace es que se dispara en poco tiempo y nos protege el motor. Luego tenemos lo que es el MCP más el relé de sobrecarga. ¿Qué hace el relé de sobrecarga? Pues básicamente es un disparador térmico, que era lo que mencionábamos que no tenía con anterioridad. En la imagen podemos ver cómo hay un botón de encendido, un botón de apagado, una regulación de corriente nominal. ¿Por qué? Porque estos disyuntores de motor, guardamotor o MCP-B, lo que tienen de ventaja con respecto a otros interruptores es que se les puede ajustar la corriente con la que van a trabajar dependiendo del motor al que estén conectados y la corriente que tenga. Básicamente un disyuntor de protección de motor es un dispositivo combinado y tiene una respuesta instantánea de cortocircuito y una retardada de sobrecarga. Ahora bien, su curva de disparo va a cambiar. ¿Por qué? Porque ya tiene el relé y entonces también se va a disparar al tener una sobrecarga. Es la curva que vemos en la parte de arriba. ¿Cuáles son las ventajas de los MCP? Bueno, nos ofrecen seguridad al tenerlos en el motor, o sea, para que los devanados no se vayan a quemar, o a diferencia de, por ejemplo, los fusibles, cuando tenemos una falla monofásica, el fusible lo que pasa es que se abre uno y los otros dos quedan sobrecargados. ¿Qué hace el MCP? Es que si detecta una falla monofásica, los tres se desactivan y entonces no tenemos una sobrecarga en las otras dos fases. Tenemos una mayor capacidad interruptiva, tenemos parámetros de corriente y disparos configurables. En la imagen que está ahí en la esquinita se ve cómo se le puede, con un desarmador, ajustar la corriente nominal y el disparo. Dice mayor rapidez de disparo el fusible, lo que se había mencionado, y el diseño especial de bobinas con supresión transitoria. Esto tiene que ver que en menor cantidad de ciclos va a suprimir el arco y la reacción de por falla. La mayoría de las fallas en el sistema eléctrico son de fase a tierra, que es ocasionado cuando solo un fusible, lo que mencionaba antes, se abre en el circuito durante una falla. Y el diagrama nos ofrece la protección al motor, donde se está usando un elemento dual de fusible y la falla solamente es una fase. ¿Qué pasa? Que se abre ese fusible, pero las otras fases se sobrecargan y tenemos un 173% de la corriente que originalmente tenían. Y pues esto quemaría el motor. Del lado del MCP, al ser una falla monofásica, los tres se van a abrir y vamos a tener una corriente de cero, no va a haber problema.
Seguimos con las unidades de estado sólido. En los MCCB, los componentes de estado sólido han reemplazado a los elementos de disparo magnético y térmico. Es decir, estos se reemplazan por los electrónicos. Se utilizan para controlar la corriente. Cuando se detecta una sobrecarga, un cortocircuito, los monitores inician un disparo. En general se compone de 3 elementos, que son el sensor de corriente, el circuito electrónico, que éste interpreta la entrada por valores determinados, y el disparo por bobina. Cuando se recibe una señal de disparo del circuito electrónico, los efectos del imán son contrarrestados por el impulso de disparo, lo que permite que haya el disparo mecánico, y así no se necesita una fuente externa de energía porque el nivel que se requiere es bajo. Estas unidades pueden incluir características de disparo específicas. Ofrecen una mayor precisión y una capacidad de repetición. La ventaja aquí es la flexibilidad de su configuración. Algunas tienen protección integrada contra falla de conexión a tierra. Estas también ofrecen monitoreo del sistema, recopilación de datos y comunicación con los sistemas de administrador de energía. Seguimos con la tesis de característica para un MCCB de estado sólido. Primero, un repaso de lo que son las TCC. La respuesta operativa de la unidad de disparo se representa por una gráfica. Es la curva característica de tiempo corriente. Estas curvas muestran cómo y cuándo una unidad de disparo actuará para ciertos valores de corriente. Entre más variable sea la unidad de disparo, más fácil es lograr la coordinación y obtener una protección adecuada. En esta gráfica se presenta un MCCB de estado sólido. Primero comienza el tiempo de operación largo, sigue con el retraso de tiempo largo, el disparo de tiempo corto y por último el disparo instantáneo. Estas características se pueden identificar por las letras L para tiempo largo, S para tiempo corto e I para el instantáneo. Como se puede ver, a diferencia de las gráficas anteriores, en los disparos de estado sólido existe una mayor flexibilidad. Mantenimiento y pruebas de MCCB. Los MCCB están diseñados para requerir poco mantenimiento o ninguno a lo largo de toda su vida útil. Este mantenimiento dependerá de las condiciones de funcionamiento en que se encuentre. La acumulación de polvo es una de las principales razones por las que se deben accionar los interruptores una vez al año, pues esto puede ocasionar problemas al momento de funcionar. En sí, las pruebas de rutina o el mantenimiento se debe hacer de 3 a 5 años. Entre las pruebas están la prueba de aislamiento, que esta se realiza entre las fases de polaridad opuesta y lo que lleva la corriente al circuito de tierra. También se realiza entre la línea y las terminales de carga. Estas deben estar desconectadas del interruptor para evitar cualquier falla al momento de medir. En esta prueba, los valores que están por debajo de 1 megaohm se consideran inseguros, es una contaminación. Otra prueba es la prueba de caída de milivolt. Esta puede revelar varias condiciones que se consideran anormales dentro de un interruptor, como contactos contaminados o conexiones internas sueltas. La prueba debe hacerse a un voltaje nominal de corriente directa de 50 a 100 amperes. Esto para interruptores de gran tamaño y una capacidad nominal o inferior para los interruptores más pequeños. Es importante que la caída de milivolts se compare con los datos del fabricante y del interruptor que se está probando. Esto por obvias razones de seguridad. La siguiente prueba es la prueba de conexiones. Las conexiones del interruptor deben revisarse para determinar si están en buenas condiciones o si no se está sobrecalentando. En este caso, el indicador sería la decoloración o alguna señal de arco eléctrico. Es aquí que las conexiones deben retirarse y donde estén y en ese mismo lugar se deben de limpiar. Con eso bastará para esta prueba. Por último, tenemos la prueba de disparo de sobrecarga. El funcionamiento adecuado se puede verificar aplicando el 300% de la corriente continua nominal del interruptor a cada polo.
Lo más importante de esta prueba es la apertura automática del interruptor, no tanto los tiempos de disparo. Estos porque se pueden ver afectados por las condiciones del ambiente o las condiciones en las que se están haciendo la prueba. La NEMA AB4 para los MCCB. Como dijimos, el mantenimiento para los interruptores de caja moldeada dependerá de las condiciones en las que se está operando. Para esto se necesita esta NEMA, la cual se refiere a pautas para la inspección y el mantenimiento preventivo de interruptores automáticos de caja moldeada utilizados en aplicaciones comerciales e industriales. Bueno, esta NEMA nos proporciona los procedimientos de mantenimiento e inspección. Algunas son el mantenimiento preventivo, pruebas de resistencia de aislamiento, pruebas de funcionamiento mecánico, pruebas de caída de milivolts, prueba de retención nominal y pruebas de dispositivos accesorios, como los que ya vimos anteriormente, pero existen muchas más pruebas. En general, el mantenimiento de estos interruptores se limita a 3 acciones básicas: montaje mecánico adecuado, conexiones eléctricas y operación manual periódica. Hay que aclarar que estos interruptores, su mantenimiento solo puede ser preventivo, porque de ninguna manera puede ser reparable, y algunas veces es difícil saber cuándo hay que reemplazarlos, pero en ningún momento se debe de abrir por recomendaciones de los fabricantes. Por eso la importancia del mantenimiento cada 3 o hasta 5 años. Y en caso de tener algún problema, algún mal funcionamiento de los MCCB, es necesario cambiarlo inmediatamente. Si ya no funciona un MCCB, se tiene que reemplazar por uno nuevo. Tenemos la clasificación de interrupción de los MCCB. En los interruptores existe una clasificación para los valores de operación, que pueden ser simétricos o asimétricos. Estos valores pueden ser diferentes en un mismo dispositivo. En los interruptores de caja moldeada tienen una clasificación de cortocircuito simple. Esta se expresa en amperes simétricos. Vamos a explicarlo con esta imagen, que representa una corriente asimétrica que se vuelve simétrica. Aquí, para los primeros ciclos, sobresale más arriba del eje horizontal que por debajo. Entonces, la onda es desplazada con relación al eje horizontal. Esto ocurre en circuitos que contienen reactancias que son sometidos a cortocircuito. Se presentan tanto en circuitos trifásicos, en una o varias fases. Cuando pasa esto, el componente de corriente directa es amortiguado hasta cero después de que ocurre la falla. El amortiguamiento final de esta corriente significa el cambio de asimétrica a simétrica. La velocidad con la que ocurre este cambio depende de la relación entre reactancia y resistencia del circuito, es decir, la proporción X sobre R. Entre mayor es la resistencia en el circuito, más rápido se amortigua el componente de corriente directa. O bien, entre mayor es la proporción X sobre R, mayor es el tiempo de amortiguamiento. Mientras la proporción X sobre R del sistema no rebasa la que es probada para estos interruptores, no hay problema. Pero si rebasa la probada, estos tendrían que tener una capacidad de interrupción mostrada, y su capacidad de corriente de retardo se tendría que desclasificar. Esta relación es un factor importante y específico para las pruebas. A fuerza, pues necesitamos conocerla para la selección de los interruptores, y que son específicos para las aplicaciones mostradas. Coordinación entre los interruptores de caja moldeada en serie. La coordinación entre los dispositivos de protección que se van a enfrentar a sobreintensidades básicamente consiste, como su nombre lo dice, en coordinar las funciones de los diferentes dispositivos en serie que se encuentren instalados. La coordinación, por lo general, siempre busca 2 objetivos claros, los cuales son selectividad y filiación. Selectividad, más que nada, lo que busca o lo que va a plantear es que en toda instalación, en caso de que se llegue a producir algún defecto por parte de la instalación, sí, es decir, que es lo que va a realizar, que cuando se encuentren por motivos de rendimiento,
evite la puesta que sea fuera del servicio. Pasamos con filiación. Este es el que permite reforzar el poder de corte de la protección conocida como downstream. Vamos a hablar un poquito más a fondo de cada una, comenzando con selectividad. Es aquella que se va a basar en la coordinación de los parámetros de funcionamiento de los dispositivos de protección, ¿sí? Esto de modo que si se produce una sobreintensidad, solamente intervenga el dispositivo que se tenga previsto, ¿sí? Mientras que el resto de los dispositivos no van a intervenir. Este se requiere cuando hay instalados pues varios dispositivos de protección en serie dentro de la instalación y pues obviamente tienen que ser justificados ya sea por motivos de seguridad o exigencias de funcionamiento. La selectividad normalmente se logra obtener de manera total solamente en casos específicos en los cuales la corriente de defecto no es elevada o que hay un componente de alta impedancia situado entre las protecciones. Por lo tanto, va a existir una diferencia entre los valores de la corriente de cortocircuito. Sí, o sea, podríamos resumir que lo que la selectividad hace es mejorar la continuidad del servicio y la seguridad de la instalación. La selectividad la podemos encontrar en dos maneras, que sería selectividad parcial y la selectividad total. Vamos a comenzar con la selectividad parcial. Aquí menciona que esta sería apropiada si el límite de selectividad es superior al valor del cortocircuito máximo que se puede darse en un punto, ¿sí? Podríamos observar aquí dos tipos, o más que nada como observar cuál es el lado bueno y malo, por decirlo de alguna manera. En la parte que menciona aquí mala selectividad, ¿qué es lo que pasa? Podemos observar que aquí tenemos pues dos dispositivos, dispositivo A y dispositivo B. ¿Qué es lo que pasa? Podemos observar que estas se superponen, es decir, entonces eso que es lo que nos va a indicar, nos indica una mala selectividad de acuerdo a lo que ya se vio previamente de los DCC. Y acá tendríamos lo que podríamos conocer o podríamos determinar como una buena selectividad. Si se dan cuenta, sí tienen niveles similares, pero hay un retardo, entonces no se superponen tanto, entonces se podría decir que aquí está mejorando la selectividad, hablando parcialmente. Bien, ahora sí vamos a hablar sobre la selectividad total. Aquí más que nada menciona que cuando el dispositivo de protección conocido como downstream ofrece, como su nombre indica, la protección hasta el valor de la intensidad de cortocircuito máxima en el punto de instalación, ¿sí? Pero se tiene que recalcar que no se tiene que activar el funcionamiento del dispositivo de protección upstream, ¿ok? Podremos observar aquí en la imagen de la derecha que la selectividad entre el dispositivo A y la selectividad entre el dispositivo B pues no se superponen, entonces es por eso que se considera como selectividad total. Bien, ahora vamos a hablar sobre métodos para la comprobación del nivel de selectividad. Para que nosotros podamos confirmar si el nivel de selectividad de los interruptores automáticos instalados de manera serie, sea total o parcial, se tiene que comprobar en diferentes zonas de funcionamiento de los dispositivos. Por lo general se utilizan tres métodos de comprobación que vamos a ver cada uno, los cuales son selectividad amperimétrica, selectividad cronométrica y selectividad energética, que aquí los podemos observar aquí. Primero que se logra reflejar es la zona de selectividad amperimétrica, posterior la cronométrica y sucesivamente la energética. Bien, vamos a comenzar analizando la que sería la amperimétrica. ¿Sí? Esta técnica en lo que se basa más que nada es en la diferencia de intensidad de las curvas de funcionamiento de los interruptores de tipo downstream y upstream. ¿Sí? Aquí lo que hace es que se comprueba que dichas curvas se tiene que asegurar que estas no se superpongan, como habíamos estado ya mencionando. Aquí podemos ver la descripción de la gráfica. Y también se tiene que recalcar que este tipo de coordinación se utiliza sobre todo en distribuciones terminales y para ese estudio pues se utilizan las curvas de tiempo corriente de disparo de los dispositivos que se emplean, pero para esto se tienen que tener unas consideraciones, ¿sí? Como cuál es que la corriente límite de selectividad por lo regular suele ser baja, por lo cual la selectividad resulta ser parcial.
También considerar que el nivel de calibración de las protecciones contra sobreintensidades se puede incrementar de manera rápida, lo cual hará que se superen los valores que se podrían denominar congruentes con la seguridad. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Va a resultar incompatible con el objetivo que tenemos, el cual es minimizar los daños causados por cortocircuito. Básicamente se podría decir que los dispositivos no se coordinan, a pesar de que pueden tener diferentes lecturas amperimétricas, y esto se debe a ¿qué? Al disparo instantáneo. Y si lo llegan a hacer, es decir, si llegan a coordinar de manera ideal, es por debajo de ciertos niveles de la corriente de falla. La siguiente selectividad a analizar es la selectividad cronométrica. Esta es la que se basa en la diferencia temporal de las curvas de funcionamiento de los interruptores que se encuentren instalados en serie en nuestro sistema. Esta se puede comprobar comparando las curvas y se utiliza para la selectividad en zona de cortocircuito, que es como lo podemos observar aquí. Por último, tenemos la selectividad energética. Esta se basa en la capacidad del dispositivo de protección conocido como downstream. ¿Qué es lo que hace? Pues va a limitar el flujo de energía hasta un valor inferior requerido para que ¿qué es lo que va a hacer? Va a provocar la activación del dispositivo conocido como upstream, ¿sí? Igual se va a comprobar consultando las tablas de selectividad. Estas tablas por lo regular te las tiene que proporcionar el fabricante. Podríamos resumir que la selectividad energética se va a utilizar en la zona de cortocircuito, pero de alta intensidad. Esto quiere decir que si se produce un cortocircuito y que no exista ninguna protección, la corriente que fluirá por la instalación es la corriente conocida como de cortocircuito, ¿sí? Entonces, cuando esta va a atravesar el interruptor, lo que va a hacer es que tendrá este dispositivo la capacidad de permitir en mayor o menor medida que solo fluya una parte de dicha corriente, lo cual hará que de este modo se limite el cortocircuito, ya sea en amplitud y duración. Bien, ahora pasamos con otro de los objetivos que habíamos mencionado, que es la filiación. Esta es una técnica que lo que hace es incrementar el poder de corte de un interruptor mediante la coordinación, ya sea de con algún otro dispositivo de protección ubicado en la zona upstream. Esta coordinación lo que va a hacer es que va a posibilitar la manera de utilizar un dispositivo con un poder de corte inferior a la corriente de cortocircuito que se encuentre en la instalación. Sí, esta se puede utilizar incluso si los dispositivos se encuentran situados en diferentes cuadros de distribución. Esta la podríamos denominar de dos maneras, que es filiación a 2 niveles y a 3 niveles. ¿Qué es lo que pasa aquí? Es que pues el poder de corte del dispositivo debe ser como mínimo igual a la del cortocircuito máximo que puede suceder en el punto de la instalación en la que se encuentra el dispositivo, ¿sí? Hay que también tener en cuenta que pues de acuerdo a los diferentes niveles va a variar más que nada si se cuenta con algún otro dispositivo, sea de upstream, que debe tener el poder de un corte necesario en su mismo punto de instalación. Y si hay un dispositivo downstream y la canalización debe estar protegida, ¿para qué es lo que van a hacer? Resistir la energía limitada de acuerdo que se logre con los dos dispositivos en serie. Entonces, con todo esto se debe tomar en cuenta que cuando se lleguen a probar los MCCB, se tienen que encontrar que se podrían coordinar a través de que las curvas se superpongan, y esto que es lo que hará que va a limitar pues ciertos rangos de tamaño de acuerdo a las pruebas que vayamos a realizar. Interruptores trabajando al 100% de corriente nominal. Todos los interruptores están diseñados para soportar la carga al 100% de su corriente nominal. Están testeados y probados por un periodo de tiempo bajo condiciones estándar y a ciertas temperaturas que normalmente son de 40 centígrados, lo cual es poco probable. El Código Nacional Eléctrico, el NEC, nos habla de que se debe considerar solamente un 80% de su aplicación. ¿Por qué? Porque nos habla de una carga continua que dura hasta 3 horas o más, donde debido al calor del sistema, del ambiente o donde se encuentra la pastilla, nos puede afectar en la reacción que tendrá el bimetálico. Entonces, tenemos entendido que esa carga continua queda definida como una carga donde la máxima corriente
es esperada ser continua hasta por 3 Rafa, horas deja de más. hablar, güey. Tienes el micrófono apagado y La como norma ya se va a tener UL que cortar, ya nos habla llegó que un para la buen momento. seguridad en estos interruptores, Ay, la verga. el montaje debe ser Putísima al aire madre. libre, donde la temperatura ambiente se mantenga a 40 centígrados. Bajo estas condiciones, los interruptores son requeridos para no dispararse en su yo nunca me corriente apagué nominal. este. De Pues todas nunca te formas, escuchaste, hermana. cuando Güey, consideramos yo este que se micrófono aplica nunca lo bajo un apagué. 80% de su corriente nominal, de acuerdo a la NEC, Ah, sección pues, hermana. 384.16, Síguele. esto se corta, hace corta. porque se considera una Pues carga de córtala, güey. 125% No, se sigue, tú ahí se continua. corta, tú síguele. Entonces 1 entre 125 nos da 0.8, que es el 80% ¿ya me que se está escuchó? tomando. A pesar de todo esto, los Ah, conductores deben Sí. calcularse al 100% nominal. Ahora bien, trabajar al 100% en un interruptor va a tener sus limitaciones. ¿Qué limitaciones tiene? Bueno, vamos a toparnos con las limitaciones del fabricante. Dentro de la etiqueta del producto, a un costado del interruptor, vamos a ver los datos y nos habla de que no deben estar confinados y requieren una unidad de disparo electrónico, además de una temperatura no máxima a 90 centígrados y un aislamiento aplicado a 75 centígrados de ampacidad. Todo esto, el mismo interruptor lo marca para que se considere a la hora de calcular las protecciones, porque dentro de todo esto, las consideraciones más importantes son las económicas, debido a que si compramos un interruptor al 100% nominal, podríamos usar conductores más pequeños y por lo tanto más baratos, o podemos usar un interruptor al 80%, pero los conductores que vamos a ocupar tendrían que ser de mayor tamaño y obviamente mayor precio. Ya por último llegamos a los interruptores y el arco eléctrico. Estos interruptores encapsulados tienen un sistema que reduce o, por así decirlo, consume el arco eléctrico para evitar una explosión, para evitar emisión de gases y todo los efectos secundarios que traen el calor asociado con el arco que se crea. Un arco se podría definir como una descarga de corriente eléctrica que atraviesa el espacio entre dos contactos. Los interruptores están diseñados para controlarlos, pues que los arcos no pueden evitarse. Son formados cuando los contactos de interruptor están abiertos bajo una carga. Estos arcos, como se mencionó, pueden ser altamente destructivos y varían en cuanto a tamaño e intensidad. El tamaño del arco depende de la cantidad de corriente presente cuando los contactos son separados. Ahora bien, al generarse esta ionización, mayor es la cantidad de calor creada, lo que eleva el calor, la ionización. La formación de un arco es una condición que debe ser manejada rápidamente y efectivamente a través del interruptor. En sí existen 4 técnicas para extinguir un arco. La primera es el estiramiento del arco, donde el interruptor se aleja y entonces el arco se adelgaza y se extingue. Luego es la ruptura del arco en partes más pequeñas, donde el arco se eleva en el divisor de arco, se divide, se enfría y procede a extinguirse. Luego está la extinción de arco, en el método que a un gas de alta presión sopla el arco con un divisor de arco para su extinción. Luego tenemos los contactos encerrados, como es el caso de los interruptores, donde los contactos están alojados en un gabinete sin oxígeno, con un dieléctrico, haciendo que el arco se vuelva más pequeño. O también pueden estar llenos de aceite de enfriamiento, así que el arco no puede sostenerse y se procede a extinguir. Los 2 métodos más comunes para utilizados con una cámara de extinción o arqueo interruptor. Los otros 4 métodos son hexafluoruro de hierro, bajo volumen de aceite, soplado magnético y buffer. La cámara de arqueo o extinción, que es la más presente en los interruptores, utiliza la técnica de romper el arco en partes más pequeñas. Está normalmente asociada con interruptores de baja tensión debido a eficiencia y costo. En general, se podría decir que de arqueo confina, divide y enfría un arco, como se mencionaba al inicio, lo que resulta que el arco pues ya no puede sostenerse y pues procede a extinguirse. Y luego tenemos el interruptor en vacío, que es la otra que mencionábamos, que también es muy usada, que utiliza la técnica de contactos encerrados, crea un vacío y extingue el arco. El vacío permite que los contactos sean más pequeños y elimina la cámara de arqueo, haciendo que este método sea más económico y eficiente por arriba de los 1000 volts. La formación del arco se efectúa dentro de un gabinete en vacío sellado y los contactos se encuentran adentro. La formación del arco ocurre cuando los contactos están separados. Puesto que el entorno del gabinete del interruptor es un vacío, el arco, como mencionamos, no se puede sostener y por lo tanto se extingue.
Y bueno, de nuestra parte sería todo y agradecemos su atención.